Hola, en el día de hoy vamos a estudiar la parábola. Aquí tenemos una gráfica de una parábola en el plano XY. Ahora vamos a definir lo que es la parábola. La parábola es el conjunto de puntos o el lugar geométrico que equidistan de un punto fijo, que lo vamos a llamar F, que a su vez se le denomina foco, y una recta fija llamada directriz. Aquí en nuestro caso, la línea roja representa nuestra parábola. El punto F es el foco de la parábola y la línea azul es la directriz. Es decir, si nosotros elegimos un punto cualquiera de la parábola, ejemplo, vamos a llamar a este T, el punto T. La distancia del foco al punto T tiene que ser igual a la distancia de ese mismo punto a la directriz. Si eso se cumple, esta línea roja es una parábola. Esta es la definición de parábola. Ahora, como hemos visto anteriormente, la parábola puede ser descrita mediante una ecuación. La ecuación es la siguiente. Esta ecuación describe la parábola que hemos dibujado aquí. ¿Quién es P? P es un parámetro muy importante que lo vamos a definir de inmediato. P es la distancia entre la directriz y el foco. Es decir, la distancia entre el foco y la directriz lo vamos a llamar P. Esa distancia es muy importante, ya que nos define la coordenada del foco, ya que como esta distancia es equidistante, esta distancia D entre F es P, significa que la coordenada de nuestro foco va a ser P medios 0. Todo esto lo que hemos definido es para una parábola cuando su directriz es vertical y su vértice está en el origen del plano cartesiano. Tanto esta ecuación como la ecuación del foco, es decir, la forma de encontrar el foco, es solamente para una parábola cuando su directriz es vertical y cuando su vértice es el origen del plano XY. Esto es muy importante de recordar, porque ¿qué pasa si el vértice no está en el origen? Esta ecuación y esta expresión no aplica. Supongamos que el vértice esté se traslade a otro punto del plano cartesiano. Entonces nuestra ecuación va a ser de esta manera. Donde A es un valor que puede valer cualquier número, puede ser cualquier número, una fracción, un número negativo, una raíz. Si cuando la ecuación es de esta forma, significa que la parábola se ha trasladado hacia la derecha. Se ha trasladado a unidades hacia la derecha. Y si fuera positivo, la parábola se ha trasladado a unidades hacia la izquierda. Esto es importante de visualizar. Pero por los momentos estamos estudiando cuando la parábola está centrada, cuando su vértice está en el
origen 0, 0. Y así también podemos escribir cuando la parábola es de esta forma. Si tenemos una parábola de esta forma, donde su directriz es una línea horizontal y su vértice está en el origen 0, 0, entonces la ecuación de la parábola es de esta forma. Y a este tipo de la ecuación anterior y esta se le llama ecuación canónica de la parábola. También existe otra forma de expresar la parábola, que es la ecuación general de la parábola, que es de esta forma. Estas son las formas de expresar la parábola en forma analítica. Estos serían los conceptos básicos de la parábola. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo para enfatizar los conceptos que hemos visto. Vamos a suponer que tenemos la siguiente ecuación de una parábola. Y nos queremos hallar su vértice y la coordenada de su foco. Sí, la coordenada de su vértice y la coordenada de su foco. Entonces, sabemos que esta es una parábola de la forma y al cuadrado igual 2px. Es decir, que su directriz es vertical, que es el primer caso que vimos. Entonces, de aquí vemos que 2p sería 8. Significa que p vale 4. Y como p es la distancia que va del foco a la directriz, nosotros queremos la coordenada del foco con respecto al vértice. Es decir, sabemos que cuando el vértice es 0, 0, la coordenada va a ser p medios 0. Entonces nuestro foco sería la mitad de 4, 2 y 0. Este sería nuestro foco. Y nuestro vértice, ya sabemos que como esta ecuación es de esta forma, su vértice es el origen. El vértice sería 0, 0. Gracias por la atención.